Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Quizá nos habremos preguntado por qué esta acumulación de fiestas, de solemnidades religiosas en tan pocos días. Acabamos de celebrar la Pentecostés, hoy es la víspera de la Santísima Trinidad y el próximo jueves celebraremos el Corpus Christi y la semana siguiente el Sagrado Corazón de Jesús. El Papa Benedicto dice: en los próximos días la liturgia nos hace celebrar fiestas que tienen un carácter sintético. La Santísima Trinidad, el Corpus Christi y por último el Sagrado Corazón de Jesús. Estos días tan señalados para quienes se saben hijos de Dios se nos presentan como manifestaciones del amor de Dios por los hombres y en ese sentido constituyen una síntesis de todos los misterios salvíficos. Nos hemos llenado del amor divino en Pentecostés con el envío del Espíritu Santo, el amor sustancial, y ahora nos remite a nuestra oración, a nuestra consideración, también a nuestro agradecimiento y a nuestra alabanza, la fuente de donde procede todo amor, que es la bienaventurada Trinidad. Y luego las derivaciones de ese gran amor, la Sagrada Eucaristía y el Sagrado Corazón de Jesús, como resumen o síntesis de las realidades del amor. Pues hoy estamos entonces invitados a considerar el primero de todos los misterios, nuestro origen y nuestro fin, el misterio de la naturaleza íntima de Dios, que no fue conocida en el Antiguo Testamento, sino hasta el Nuevo. Con el envío del Verbo se hacía necesario que se nos revelara quién era el Verbo, quién era el Hijo y por qué la existencia de un Espíritu Santo. Y esa primera revelación es escuchada por María, la primera creyente en la Trinidad de manera explícita, aunque pudo haber habido en el Antiguo Testamento distintas manifestaciones o señales de la Trinidad de Dios, pero ante las palabras del ángel se manifiesta explícitamente la realidad de las tres personas divinas. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer de ti será santo y será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo, del Padre, te cubrirá con su sombra y el que nace de ti será llamado Hijo de Dios. Y como decíamos, en primer lugar, pues tenemos que estar
muy reconocidos con Dios, muy agradecidos porque hemos conocido el misterio profundo de la realidad divina, el misterio de un Dios único y trino en personas. Y cuando estudiamos o leemos algunas cosas de las tribus o de las sociedades primitivas, incluso prehistóricas, nos damos cuenta de cómo en la penumbra buscaban a Dios. En África, pues los hotentotes, los bosquímanos; en Asia, pues las tribus que poblaban a lo mejor las islas de Indonesia; los habitantes aborígenes de Australia, que siguen pues como casi prácticamente personas prehistóricas, y no digamos las religiones en América, sumamente primitivas y llenas de confusión, de mezcla, a veces terribles, como las que suponían sacrificios humanos, o después el canibalismo, como unas orgías de sangre, de crueldad, porque había que aplacar a los dioses. Y nosotros ahora, ante ese contraste, decimos: pues gracias, Dios mío, porque me has hecho conocer la realidad de tu ser íntimo, y podré comprenderlo muy bien en la medida de mis posibilidades. No es que vaya yo a comprenderlo con la razón, porque este misterio no procede de la razón, sino procede de la revelación. Pero sí puedo comprender que si afirmo que Dios es amor, tengo necesariamente que afirmar la Trinidad. Dios es amor, por lo tanto hay una realidad de amor previa a cualquier creación. Antes de haber creado nada, pues Dios no tenía a quién amar. O sería absurdo decir que Dios se ama a sí mismo, porque pues eso no es amor, eso es egoísmo. Dios ama, Dios Padre ama con su amor total, infinito, a Dios Hijo. Y Dios Hijo ama también con total, pues como donación de su persona a Dios Padre. Y el vínculo de amor entre ellos es una persona divina, el Espíritu Santo. Si no, no podríamos decir Dios es amor. Se nos revela la esencia del amor precisamente por la Trinidad. Si afirmas el amor, afirmas la Trinidad, decía un padre de la Iglesia. No hay otra manera de acercarnos al misterio de Dios, sino decir, bueno, pues estás en un flujo infinito de amor, y lo que viene después de tu vida avintra, de las relaciones intratrinitarias, es tu creación, y tu creación está precisamente explicada y justificada porque nos invitas al amor, porque quieres no solo darnos tu amor, sino introducirnos en el flujo de vida y de amor de la Trinidad, por habernos hecho seres espirituales. Por eso, pues, qué importante es que no perdamos nunca, gracias a la acción del Espíritu Santo, esa conciencia de decir: tu vida es toda de amor, siempre de amor. Acuérdate que el peligro fundamental que puede sobrevenirte es el bloqueo del amor, porque es el origen de todo pecado, el origen de la rebeldía de los ángeles y el origen de la rebeldía de los hombres, y el origen de tantas desgracias que vemos que se suceden
Y no solo porque a veces rechacemos el amor de manera radical, cometiendo un pecado mortal, negando a Dios o blasfemando o incumpliendo alguno de sus mandamientos, sino también porque podemos empezar a girar en torno a nosotros mismos, y eso nos viene muy mal, muy mal, muy mal. Nos salimos de la órbita del amor, ya no estamos endiosados, porque empezamos a ser como esas moscas que están dando vueltas y vueltas y vueltas en torno a un foco, y así estamos, y entonces sufrimos mucho, no la pasamos bien, nos empiezan a disgustar muchas cosas, porque me he salido del ámbito del amor. No estoy hecho para estar en mi soledad, y si estoy en mi soledad, pues me empiezo a decaer, me empiezo a declinar. Me empiezo, por ejemplo, a enojar con los demás. Nunca es bueno estar enojado con nadie, porque de alguna manera es cerrarme al amor, es afirmar mi egoísmo. Pues nunca es bueno tener un juicio negativo. Aunque aquella persona se porte mal o lo que sea, ya Dios la va a juzgar. Yo no la voy a juzgar. Yo no quiero cerrarme, porque como decíamos, el primer perjudicado soy yo, me excluyo. Y no solo en las relaciones interpersonales, sino también en mi mundo interior. Incluso a veces hasta al hacer alguna norma de piedad, o al trabajar, o al hacer un sacrificio, puedo perder de vista que es por otro, que lo estoy haciendo por otro, que estoy buscando a otro, que quiero alabar a otro, que quiero adorar a otro, que quiero rendir mi ser al ser de Dios. Y por eso pues, tengo que tener cuidado para decir: no trabajes por trabajar, no reces por rezar, no te canses por cansarte, no hagas las cosas por hacerlas, no vayas a un lugar por ir a ese lugar, que todo proceda del flujo de amor. Y entonces nos vamos como asimilando a Dios. Somos imagen y semejanza de Dios, porque somos seres hechos para la relación. En primer lugar, para la relación con Dios, para recibir el Espíritu Santo, el amor sustancial, y con el Espíritu Santo ser hijos de Dios, en el Hijo estar como en la vida intratrinitaria, alimentarme con el alimento de los hijos de Dios, que es la Sagrada Eucaristía, invitado a meterme al corazón de Jesús, porque es el centro de su persona, y a vivir así. Y viviendo así, puede ser que aprenda a vivir también en la donación a los demás. No voy a poder darme a los demás si antes no me he estado dando constantemente mi relación con Dios. Dice el Papa Benedicto, ese nombre, amor, Deus Caritas est, expresa claramente que el Dios de la Biblia no es una especie de mónada encerrada en sí misma y satisfecha de su propia autosuficiencia. Es que terrible, a lo mejor una persona pues que empieza a cerrarse en su prestigio, en su poder, empieza como a endurecer su corazón, empieza a sentirse superior a los demás, está satisfecha de su propia autosuficiencia, de sus propios logros. No es una mónada, sino que es vida que quiere comunicarse, es apertura, relación. Es que bonito, ¿no? Dices que Dios no es un Dios cerrado,
Muchos pueblos primitivos también tenían la idea de pues, que Dios no se ocupaba de los hombres. Es bonito ver cómo esos pueblos primitivos, pues, tenían muchísimos dioses con minúscula, pero prácticamente todos eran monoteístas. Prácticamente todos afirmaban que había uno que era absolutamente superior a todos los pequeños dioses o a los pequeños demonios, que había miles, casi uno para cada vegetal y para cada animal y para cada fenómeno de la naturaleza, pero sabían que había un ser supremo, pero sin embargo que no se ocupaba de ellos, que a veces manifestaba su ira, por ejemplo, con los relámpagos, con los truenos, pero que no estaba como atento al ser individual de cada persona. Y el Dios revelado es totalmente distinto. Dice aquí el Papa, vida que quiere comunicarse, es apertura, es relación. Dice, tú estás invitado a la relación, no te bloquees. Si pierdes tu relación de amor, de vida, de comunicación, te desconoces, puedes ser muy infeliz. Lo que tenemos que hacer, pues, ante todo, rezar. Dicen que en el Concilio Vaticano II, cuando se estaba haciendo la Presbyterorum Ordinis, sobre los presbíteros, la vida y ministerio de los sacerdotes, el primer esquema decía que se pusiera ahí que los sacerdotes deben orar de día y de noche. Y a algún padre sinodal o padre conciliar le pareció que era una exageración, que se quitara. Pero pues hubiera sido muy bonito, ¿no? Que dijeran, además porque la Escritura lo dice constantemente. Jesús oraba de noche, muchos salmos hablan de que se reza de día y de noche, como diciendo, oye, es que no dejes de estar rezando, no dejes de estar en comunión, en apertura, porque así es la Trinidad. No es que diga la Trinidad, ahorita el Padre está aislado del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No? Sabemos que nosotros no estamos en esa perpetua comunicación precisamente porque el demonio se interpuso. El demonio es aquel que separa, que divide y nos alejó. Pero debemos decir, como tantas veces decía nuestro fundador, no se distingue entre trabajo y oración. También el sueño es oración. Y es una gran gracia, es un gran don del Espíritu Santo. Se ayúdanos a mantenernos siempre en estado de oración, en estado de comunicación, en estado de diálogo, en estado de escucha. Pues es vida que quiere comunicarse, es apertura, relación. Palabras como misericordioso, compasivo, rico en clemencia, nos hablan de una relación, en particular de un ser vital que se ofrece, que quiere colmar toda laguna, toda falta, que quiere dar y perdonar, que desea entablar un vínculo firme y duradero, tan duradero pues, que permanezca por toda la eternidad. Pues así es nuestro Dios. ¿Cuántos pues miles de años pasó el hombre desde el pecado original hasta la redención de Cristo? ¿Cuántos millones de hombres siguen sin conocer la revelación de Cristo? ¿Cuántos cristianos no conocen al Dios trinitario, al Dios revelado por Jesús? Y nosotros que sí lo conocemos, tendremos que decir, pues sí lo conozco, pero a lo mejor las consecuencias que se siguen de esta manera de ser de Dios, todavía no las acabo de
hacer vida de mi vida. No consigo estar, pues sí, no lo conseguimos, se nos mete cualquier distracción, cualquier egoísmo. Y otra vez tenemos que decir, a ver, ve y ora. Otra vez me preguntaban, pues, ¿qué tiene que hacer una persona que está ocupadísima y no puede orar? A mí se me puede decir, mira, por lo menos, que 5 minutos sí se meta profundamente en Dios y tenga un contacto con Jesús. Y puede ser que con ese contacto intenso pueda continuar conectada, en contacto, si sigue buscando pues, tener como ese profundo deseo, o ese único deseo. Siendo el amor por esencia, nuestro Dios no es un ser solitario, encerrado en una lejanía trascendente, ajeno a las preocupaciones de los hombres. Dios es Trinidad de personas, tan unidas y tan compenetradas que son un solo y único Dios. Pues Dios nos ha mostrado su rostro, Dios nos ha mostrado cómo quiere que nosotros seamos, cómo ha venido la Trinidad a habitarnos, cómo espera pues en nuestro interior ese continuo flujo, cómo tenemos que pedirlo, aquel que es el autor y el artífice de mi vida espiritual, el Espíritu Santo, el amor entre el Padre y el Hijo, que descienda el amor para que yo esté en relación, para que no me haga un egoísta, infeliz y quizá amargado. Me dice una persona que hay que cuidar también nuestro rostro, porque a veces podemos tener un rostro que dé la impresión de amargura. Y si vemos a alguien que tiene un rostro amargado, pues podremos ayudarle y decirle, oye, ¿qué te pasó? ¿Por qué te fuiste amargando si no es el proyecto de Dios para ti? ¿Será porque bloqueaste esa comunión amorosa? ¿Porque no te decidiste firmemente en cada oportunidad que tenías a reconectarte, a reanudar tu comunicación de amor? Nos ha mostrado su rostro, quiere hacernos partícipes de su misma vida. Por tanto, la Santísima Trinidad nos revela supremamente el amor divino. Cuentan de una anécdota de una santa inglesa que se llama Juliana de Norwich, que una vez se le apareció Jesús y Jesús traía en su mano una avellana, una semillita así como ovaladita, chiquita, y la traía, y le preguntó Jesús a esta santa, ¿sabes qué es esto? Y le contestó ella, no sé qué es eso. Y Jesús le dijo, esto es la creación. Es algo insignificante. Como que la creación, sí, para Dios todos estos miles de millones de años luz y de galaxias y de estrellas son una avellanita, o sea, no es nada comparado con el Dios infinito, con la grandeza de Dios, con el amor trinitario, con aquello que nos ha sido revelado. Un Señor, que yo no sea tonto, que diga, pues es que no aprovechaste bien mi revelación. Y cada año te lo recordaba en esta
pues esta situación como de fiestas comprimidas, que realmente casi no nos da tiempo, ¿no? Pascua, Pentecostés, Trinidad, Corpus Christi, Sagrado Corazón, Corazón Inmaculado de María. También se puso esta fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Pero el misterio supremo es el que celebraremos mañana. El misterio de la Santísima Trinidad, el misterio de la verdad interior de Dios. Y a veces podemos decir, bueno, recuérdalo con cosas muy sencillas, muy sencillas. Empezando por cada vez que haces la señal de la cruz, hazla bien, o sea, persínate bien, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y en la misa no solo empieza con la invocación a la Trinidad, sino que toda la misa es una presencia de la Trinidad. Estamos hablando de a Dios Padre, la víctima Jesús, es Dios Hijo, y el Espíritu Santo es que hace posible la transustanciación, el prodigio de actualizar el sacrificio de Cristo. Sí, haz conciencia, o cada vez que digas gloria, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. A veces podemos decir también gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo que están en mí, y al estar en mí me hacen capaz de entrar en la comunión de amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ayúdame a que no me pierda, a que no me distraiga, a que no se me olviden los misterios que me lo están recordando constantemente. Como sabemos, hasta los futbolistas nos ayudan a acordarnos de este misterio, porque cuando entran al campo o salen del campo, se persignan, hacen la señal de la cruz, por lo menos aquí. Creo que lógicamente no lo harán en los países musulmanes o los musulmanes. Pero aquí, bueno, yo afirmo a un Dios trino. No afirmo la absoluta y unicidad de Dios en su ser y un monoteísmo cerrado a la Trinidad, porque si no, no podría decir Dios es amor. Y como no quiero dejar de decirlo y no quiero dejar de creerlo y no quiero dejar de vivirlo y de experimentarlo, pues confieso que Dios es amor y procuro meterme pues en este flujo del amor, estar permanentemente amando, así en gerundio, ¿no? Amando, una acción permanente. Vive amando. ¿Amando a quién? Amando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a Santa María, y con ese amor, pues amando al prójimo, amando también todas las circunstancias que Dios vaya permitiendo en mi vida, porque mi vida está hecha precisamente como imagen y semejanza de aquel que es en su esencia amor, amor sustancial, relación, apertura, vida imperecedera, que se me ha comunicado precisamente para que yo aprenda también a vivir de manera permanente en el amor de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.